Yo creo que en la vida uno viene con un propósito, y ese propósito que data de hace millones de años y que radica en las profundidades de nuestro ser es buscar la sabiduría, reconquistar el estado de verdaderos seres inefables, universales. Entonces es importante seguir, ¿no? Seguir envolviéndonos en estos temas que nos van a ayudar precisamente a eso, a encontrar la sabiduría. Hoy titulamos la intervención de hoy aquí en estos medios como la verdad gnóstica y alquimista. Esto ya que vimos algunos comentarios y preguntas relacionadas a esto que vamos a hablar hoy. La verdad gnóstica y alquimista. O eso de demonius est Deus ad inversus, o el demonio es Dios a la inversa. Alguno de ustedes por ahí lo comentó, sugirió ese tema, y ya van varias veces que lo sugieres y vamos a atender esa necesidad, porque yo creo que tiene razón. Yo creo que la humanidad está atorada todavía en ciertos conceptos, en ciertos planteamientos que nuestros antepasados esoteristas sacaron a la luz. Por ejemplo, ese término o esa frase de demonius es Deus inversus viene de las obras, obviamente, del gran mago y alquimista, encantador y todo lo demás, Eliphas Levi, Alphonse Eliphas Levi. Pero los tiempos han cambiado, los siglos han pasado, y tal vez ya no está él, o sus escuelas, no sé si hay escuelas de Eliphas Levi que expliquen eso. Pues nos toca a nosotros los gnósticos explicar entonces esos temas, ya que la inquietud está en la gente, entre ustedes, y quieren saber, ¿no? ¿Demonius es Deus inversus? ¿Es Dios el demonio a la inversa? ¿O es el demonio Dios a la inversa? Esa interrogante es profunda, ¿no? Y a la vez yo creo que ustedes tienen razón con tener ese tipo de inquietudes. Hoy en día en que Elon Musk ha sacado robots que son tan sofisticados que pueden hasta doblar la ropa y hacerte un par de huevos fritos sin romper la yema. Es maravilloso, ¿no? Entonces sí, obviamente los tiempos han avanzado. La mente humana está preparada ya para recibir este tipo de reflexiones, este tipo de palabras, este tipo de temas, indiscutiblemente, ¿no? Entonces, si nosotros los gnósticos no hablamos, entonces ¿quién hablará? Entonces ¿quién explicará estos temas tan profundos, tan elevados? Pero nuevamente les pido que me ayuden a compartir, comenten, gracias a sus comentarios ya que hasta ahorita están ahí, compartan. ¿Diablo significa el día que Dios habló? Interesante. A ver si, para abrir el diálogo, ¿no? A ver si tienes alguna referencia ahí que nos compartas, Mijael Aarón, sobre dónde viene esa frase, para que podamos entrar en ese misterio, ¿no? Vamos a empezar con esto. Yo creo que es un pensamiento en el cual, bueno, después de que compartan en los grupos y que llegue a cierto número que quiero ver aquí de gente conectada para que no se pierdan nada, ¿no? De lo que quiero compartir hoy. Saludos hasta Jalisco, hasta Ciudad de México, Colombia, etc. Ok. La humanidad en general estamos todavía atorados en ciertos conceptos que vale la pena discutir, que vale la pena escudriñar, que vale la pena analizar. Uno de esos conceptos es el concepto de Dios y por secuencia o corolario su opuesto, el diablo. Los dos opuestos. Okay. Recordemos que la mente humana, con su preparación, de la forma como es programada la mente de cada uno de nosotros, y en esto me incluyo también, y todos los seres humanos, ya hablé de eso hace unos videos, como un niño cuando nace no trae la programación mental. Por lo tanto, no tiene esas dudas, no tiene esas palabras en su mente. Habla el lenguaje universal, el de la divinidad, o el de la parte esencial pura, y maneja ese tipo de vida. Pero a medida que los términos, las palabras, el aprendizaje va llegando a la mente humana, a la mente del niño,
El niño se va desarrollando y se va acomodando en esos supuestos intelectuales, ideas, conceptos, creencias, etcétera, etcétera, que en la escuela, en la iglesia, en la casa y en el trabajo, en todos lados, va aprendiendo, va absorbiendo. Una persona o un niño cuando nace no es sino un vehículo más de 3 fuerzas: la mente, el cerebro y el sexo. Entonces la información que va recibiendo a través de las percepciones sensoriales se van acuñando en su interior y van estructurando una forma de pensar, estructurando una forma interna de ser. Entonces el concepto de Dios, ¿dónde va a tener sus raíces? En la programación, tal como se lo enseñaron a uno. Para muchos, antes había un seguidor de la página que para él Dios era el diablo, o sea, él le rendía culto al diablo. Ellos hacían rituales al diablo y decía que les ayudaba. De hecho, confesó que era vampiro. Obviamente habrá muchas personas así, eso no tiene nada de raro, pero lo interesante es ver cómo lo que uno es el resultado de la programación que a uno le metieron. A este mundo hemos llegado y hemos sido programados inmediatamente. Sin un chip, el chip es el chip de la personalidad, de la información siempre codificada, de la información siempre mecanizada ya, que nos llega a través de nuestros ancestros. El mundo actual todo está programado, toda la humanidad, todos estamos dormidos debido a esa programación. Entonces, si el término el diablo o este enunciado de que demonios es Deus inversus causa en nosotros algún tipo de malestar psicológico, algún tipo de incomodidad, o rostros que se enrojecen y palabras que se cortan, etcétera, es porque esa programación está defectuosa. Esa programación no está hecha para un tipo de información o de diálogos de este nivel. Por eso nos vamos a sentir incómodos algunos de nosotros cuando estamos hablando de este tema. Tal vez reaccionemos, o tal vez otros mejor decidamos cambiar de video, darle para arriba ahí al teléfono y olvidarnos de esta página, porque son temas muy fuertes. Pero en realidad todo obedece a esa programación que llevamos dentro, que de hecho, si nos ponemos a analizar bien las cosas, viene desde hace millones de años. A través de nuestras generaciones pasadas se ha ido continuando esa programación hasta nuestros días. La palabra Dios es el resultado de muchas evoluciones del lenguaje, de su paso mismo del concepto al pasar por diferentes mentes, por diferentes nacionalidades, por diferentes épocas, y luego llega a nosotros. Entonces, ¿qué es Dios realmente? Cuando decimos o escuchamos la palabra Dios, ¿le hemos puesto reflexión? ¿Cuánto tiempo hemos reflexionado en qué significa esa palabra? O cuando nos dicen Dios, inmediatamente a nuestra mente llega la imagen de un señor anciano con una luenga barba y con un cetro de poder en su mano y lanzando rayos de centellas al estilo de Júpiter hacia la tierra y castigándonos. ¿Qué es lo que llega a nuestra mente cuando escuchamos decir Dios? La palabra Dios. Porque ahí está el detalle. ¿En qué tipo de programación corresponde a esas palabras que nosotros tenemos? Sea Dios o el diablo, la Virgen, el bien y el mal, etcétera. Los conceptos. Nuestra mente y todos nosotros nos movemos en el mundo de los conceptos, de las ideas, de las palabras, de los pensamientos, todos los días, incluso hasta después de dormidos. Entramos al mundo astral siguiendo nuestras mismas programaciones mentales. Entonces ahí está el problema, que en ese mundo de programación haya diferentes rangos y niveles, diferentes jerarquías, pues es normal, ¿no? Habrá personas que tendrán el puesto de ser el sacerdote del pueblo, otros el licenciado, otros el de pico y pala que levanta la cosecha para que nos alimentemos todos en la mesa, otro el doctor, otro el enfermero, etcétera. Pero todos tenemos alguna conexión con el sistema. Todos tenemos un concepto de esa palabra. Hoy nos proponemos
y quiero que me escriban ahí sus inquietudes, nos proponemos entrar e ir más allá del concepto Dios-demonio, Dios y el diablo. Porque ahí uno de ustedes, ¿no?, propuso el tema, demonio es Deus inversus. ¿Qué significa eso? En una de las conferencias, el venerable maestro Samael Aun Weor, como siempre, trayendo o dándole fundamento a nuestras palabras con sus enseñanzas, como siempre, nos dice lo siguiente: la verdad es lo desconocido de instante en instante. En el abismo, la verdad se disfraza de tinieblas. Entre paréntesis, demonio est Deus inversus. O, como se traduce, el demonio es Dios a la inversa. El infierno secuencialmente, pues es la matriz del cielo. La piedra filosofal, la piedra de la verdad, hay que buscarla en el infierno. ¿Y qué más? Lucifer es el mejor amigo que tenemos. Fíjense que haciendo una investigación sobre este tema muy interesante, me encontré con unos escritos, porque se me han criticado por ahí, que bueno, que lo critiquen a uno porque uno necesita eso para crecer. Me han criticado que refiero mucho a la Biblia. Okay, hoy vamos a referir al libro de Dogma y Ritual de la Alta Magia, parte segunda. Se me olvidó el título del tema, pero ahí Eliphas Levi dice lo siguiente, refiriéndose a Baphomet, ¿no?, a ese Lucifer. Dice: el Baphomet de los templarios es un nombre que debe leerse cabalísticamente. O sea, si no sabemos cábala, no vamos a entender a este Baphomet, no vamos a entender qué es Dios, qué es el diablo, no vamos a entender ese par de opuestos, no vamos a entender la esencia de la vida. Necesitamos aprender cábala. Y aquí en nuestros videos hablamos un poco de eso, pero en nuestra página hay mucha información sobre cábala. Porque dice, este nombre está compuesto de 3 abreviaturas, que es TEM, OHP y AB. Templi Omnium Hominum Pacis Abbas. El padre del templo, eso significa. El padre del templo, ese es el Lucifer, ese es el Baphomet. Obviamente, ¿quién es el padre del templo? La divinidad, ¿no? O paz universal de los hombres. El Baphomet era, según unos, una cabeza monstruosa, según otros, un demonio en forma de macho cabrio. Últimamente fue desenterrado un cofre esculpido, nos da alguna referencia de las ruinas de un antiguo templo, y los anticuarios observaron en él una figura bafomética, conforme en cuanto a los atributos a nuestro macho cabrio de Méndez y a la andrógina de Qumrat. Esta figura es barbuda, con cuerpo entero de mujer, tiene en una mano al sol y en otra la luna, atados a unas cadenas, en una hermosa alegoría que esa cabeza viril atribuye solo al pensamiento del principio iniciador y creador. De eso hablamos en el video anterior, del principio de generación, bueno, hace 2 videos. Baphomet, andrógino, el principio iniciador, el principio generador, la generación, el séptimo de los 7 principios herméticos, es lo mismo, es the same thing. Está dentro de nosotros. La cabeza representa al espíritu y el cuerpo de mujer representa la materia. O sea, la cabeza o el espíritu deben ensamblar con la materia. La forma espiritual, la esencia espiritual de cada ser humano debe encarnarse en nuestra materia, en nuestra tierra filosofal. Por eso les decía, si no sabemos cábala o alquimia, no vamos a entender a la gnosis. De la misma gnosis deriva cábala, alquimia y todo lo demás. Por eso la palabra gnosis es grandiosa. Entonces, Templi Omnium Hominum Pacis Abbas. El templo. El padre del templo, ese es Baphomet. Entonces, si Eliphas Levi y otros antiguos relacionaron a Baphomet, que aparece con su cara, ¿no?,
pues mal, como lo hemos visto, lo hemos descrito y lo hemos hablado en otros chats o en otros videos. ¿Por qué? Porque obviamente en el ser humano todo está mezclado. Y nosotros, nuevamente, al aceptar el concepto de Dios como un ser bueno, inmediatamente nos situamos en esa esquina psicológica de nosotros mismos y nos queremos creer parte de eso. No somos honestos pues con nosotros mismos. Que el asesino, que el violador, que el borracho, que el drogadicto, que el fornicario se crean buenos también, que se crean hijos de Dios. Es muy normal, ¿sí o no? Pero ¿dónde está la honestidad? Cuando le preguntaban o le cuestionaban algo relativo a esto a Jesús en la Biblia, al gran maestro, dijo: vosotros, hijos del diablo sois, porque si fueses hijos de Dios, las obras de Dios haríais. Así mi pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cómo nos creemos? Psicológicamente, ¿dónde nos situamos cuando escuchamos la palabra Dios, cuando escuchamos la palabra diablo? ¿Dónde estamos psicológicamente? ¿Qué tan templados somos? ¿Somos realmente templados? Porque ese es el significado de los caballeros del templo, ¿no? Los caballeros templarios, con su espada en mano, pues eran templados ante cualquier concepto, ante cualquier situación del bien y del mal. Era lo que tenían que ser. Así que demonios es Deus inversus. ¿Qué significa Dios? ¿Qué significa el diablo? ¿Y cómo está todo mezclado dentro de nosotros? Sigamos en este estudio y vamos a descubrir que ese Baphomet, y ahí está la clave, también está relacionado con las dos llaves de Pedro, ¿no? El padre de la iglesia o el fundamento de la iglesia. Pedro significa piedra. Pedro tiene las llaves del reino, una de oro y una de plata, ¿verdad? Esas dos llaves cruzadas en cruz, así, una de oro y una de plata, significan el azufre y el mercurio en cada uno de nosotros, que tiene que crucificarse, que tiene que transformarse, que tiene que, pues procesarse internamente para dar un resultado. Eso es alquimia. Y las escrituras del cristianismo, como del vedantismo, como del budismo, en cualquier parte del mundo, incluso no solamente las escrituras, sino las esculturas, los cuadros, bajorrelieves, etcétera, pinturas, nos hablan siempre de esa verdad. Demonios es Deus inversus, el azufre y el mercurio, la mezcla de espíritu y materia, el trabajo que tenemos que realizar nosotros, en nosotros mismos, en esa transformación constante. Créanme, nosotros hemos llegado a este mundo con el único propósito de transformarnos en algo diferente. No de envolvernos en temas económicos, de poder social y de todo lo demás y nada más, sino de echar a andar un trabajo interior, un cambio en nosotros mismos. Partir de la realidad, que no soy bueno, no soy santo. Hay mucho de bueno en mí, sí, hay mucho de malo en mí también. Yo creo que más más degeneración hay en nosotros que beatitud. Entonces, partiendo desde ese punto, el azufre es el fuego sexual, el mercurio es el alma metálica del esperma, es decir, la materia. El mercurio debe fecundar el mercurio debe fecundar al mercurio de los sabios, porque hay dos mercurios. Antes de iniciarse el ascenso al mercurio azufrado por el canal medular espinal. Entonces, las dos llaves de Pedro nos hablan del mismo andrógino, hombre y mujer. En esa relación de hombre y mujer vamos a encontrar la puerta del cielo o la puerta al infierno. Vamos a encontrar el camino a la evolución divinal, al encuentro con el absoluto solar, o la degeneración hacia abajo también. Baphomet, Lucifer, es escalera para subir como escalera para bajar. Por eso decía el maestro ahí, Lucifer es el mejor amigo que tenemos. Es el mejor. Así que, ¿qué están pensando ustedes ahora al escuchar esto, no? ¿Pensarán que los gnósticos somos satánicos? ¿O que somos diabólicos o qué?
Quienes nos han conocido de cerca y lo saben muy bien, nosotros trabajamos mucho por la regeneración humana. Explicamos los términos y eso hace mucha falta en estos tiempos, claro que sí. Pero no nos dedicamos a hacer el mal. Más bien nos dedicamos a trabajar por nosotros mismos y por el prójimo. Más, se está establecido esto y nosotros defendemos ese principio. Lucifer es el mejor amigo que tenemos. Porque Lucifer, hacedor de luz, Lucifer. De hecho, esta es una palabra bellísima. Se refiere al principio del fuego dentro de nosotros, al principio de la generación dentro de nosotros. Si no es nuestro amigo, será nuestro enemigo. La estrella de la mañana, el mismo Lucifer se relaciona con Venus, y Venus es la estrella del amor, y ya pronto se va a celebrar en este planeta el 14 de febrero. Si lo hacemos mecánicamente no vamos a ningún lado, pero si sabemos el misterio, entonces podríamos trascender. Recordemos, Lucifer es el mejor amigo que tenemos. La verdad brota del Averno, sale del monstruo de la tierra. Todo tesoro se encuentra metido entre las entrañas de la tierra, y el vellocino de oro, del cual se habla en el Antiguo Testamento, no es una excepción. Entonces, que la verdad brote del Averno, que los ángeles broten del Averno, el Averno es el infierno, no debería ser raro, porque abajo vamos, al fondo de la tierra vamos a extraer minerales, a extraer oro, diamante, etcétera, etcétera, ¿sí o no? La tierra en sí esconde los más grandes tesoros que nosotros pudiéramos imaginarnos. La tierra filosofal también, es decir, nuestro cuerpo físico, nuestra vida en sí, tiene maravillosos tesoros internos que debemos desentrañar, descubrir, sacar a flote y autorrealizar. Eso es lo que significa. Por eso es que Lucifer es escalera para subir, pero antes hay que bajar. A toda exaltación le precede una terrible y espantosa humillación. Quien no aprende a vivir en la humillación, quien no aprende a vivir en las dificultades de la vida, tampoco será ascendido o levantado. Quien no aprende a vivir correctamente ante las situaciones de la vida. Fíjense que reflexionando en esto, se concluye que el problema no es el diablo. El problema no es Lucifer. El problema no es Dios, como muchos le achacan a Dios muchas responsabilidades también que no tiene, por lo menos según estudiamos la Cábala, todo eso. El único problema que tenemos los seres humanos es el ego, son los yoes, es la pluralidad psicológica que tenemos dentro de nosotros. El mismo Eliphas Levi refiere, ¿no? Dice, bueno, si existe el diablo, pues es obviamente la única realidad que tiene en uno es la locura de cada ser humano. La locura, el olvido de sí mismo, la falta de trabajo, la falta de cordura, la inestabilidad emocional. Eso es el diablo en uno. Eso es lo malo. No confundamos al diablo con Lucifer, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo. Esa inestabilidad emocional y psicológica y mental, esas contrariedades, esas dudas, esos temores, eso es lo que debemos trabajar. Eso es nuestro peor enemigo. Lucifer es nuestro amigo. Lucifer es un ángel. Era un ángel, de hecho. Antes de la caída de la humanidad, Lucifer era un gran ángel, bellísimo, de grandes poderes, de gran nobleza hacia el ser. Me siento hasta raro hablando de estos temas hoy con ustedes. Más bien voy a leer sus comentarios, porque ya ni comentan ni comparten. A ver, hay un video que habla de Baphomet y explica todos los enigmas que lleva. Efectivamente, lo hicimos aquí hace unos meses, por ahí está. Van dos de los que hemos hablado algo sobre eso. Refiéranlo a sus amigos, por favor, sobre todo los que preguntan. Leti dices, me atrae este tema, conozco un poco, me gustaría avanzar más. Bueno, con mucho gusto te vamos a compartir lo que se maneja en el conocimiento gnóstico. Si tienes alguna pregunta, por ahí la puedes hacer. Y créeme que ayudaría a todos. No hay un día sin noche, ni noche sin día. Bellísima esa concepción, Romeo. Eso es todo, ¿no? Luz y tinieblas. Si existe la luz, pues deben existir las tinieblas también. Si le ponemos el rótulo de bueno y malo,
es nuestra mente acomodándose a esos fenómenos, pero no comprendiéndolos. El acomodarse uno y buscar fundamento en los conceptos sobre los fenómenos es una cosa, pero el verlos directamente es otra muy diferente. Muy diferente. Y es lo que nos propone la gnosis, despertar nuestra conciencia para que podamos ver directamente la realidad de las cosas, como esa de que la verdad brota del averno. Nosotros debemos estar dispuestos a descender a nuestra propia psicología para poder entender mejor lo de arriba. Gracias, Poncho. Y fíjense que hay otro tema que se relaciona también con esto, y que también insistentemente ustedes pidieron que hablara de eso, que hablara de lo que son los arcontes. ¿Quién pidió que hablara de los arcontes? ¿A uno de ustedes conectado hoy? Porque parece que hay, nuevamente, conceptos equivocados sobre los arcontes en las páginas y escuelas que se maneja esa información. Nuevamente, recordemos, el término arconte lo encontramos muy documentado y muy bien explicado en el Pistis Sophia. De tal manera que si alguien está hablando de los arcontes y no tiene el Pistis Sophia frente a él, lo más seguro es que va a errar en sus conceptos o va a lanzar algunas especulaciones, algunas ambigüedades mentales, porque no tiene el fundamento que es el Pistis Sophia. El Pistis Sophia es el libro más profundo, más grande que se le ha entregado a esta humanidad. El Pistis Sophia son las palabras directas del gran maestro Jesús de Nazaret después de resucitar, porque recordemos, la misma Biblia refiere que Jesús, después de desaparecer de la tumba, se apareció a sus discípulos y permaneció con ellos 11 años, obviamente no de vacaciones, estuvo trabajando intensamente con ellos, ayudándoles, enseñándoles, y dejó su enseñanza en este libro que se llama el Pistis Sophia. Ahí nos habla mucho sobre los arcontes, lo explica muy bien. Pero ¿qué concepto tienen ustedes sobre los arcontes? Para que yo pueda entender mejor dónde estamos. Fíjense esto. Los arcontes de los aeones, ¿ok? Y los 24 ancianos del zodiaco están dentro de nosotros mismos, ¿ok? Dentro de nosotros mismos están los 24 ancianos del zodiaco. Son 12 signos, ¿verdad? Que tienen 2 ancianos, uno cada uno. Uno que se relaciona con la parte positiva y otro con la parte negativa. Esos 24 ancianos están dentro de nosotros, más los arcontes de los aeones también. ¿Qué son aeones? Para entender lo que son los arcontes hay que entender lo que son los aeones. ¿Okay? Síganme con esto, pongan atención, porque esto no se entiende tan fácil si no le ponemos atención. Si quieren dibujen ahí, hagan sus anotaciones, porque los aeones son tiempos y regiones, tiempos y espacios multidimensionales, ¿ok? Aeones, tiempo y espacio multidimensional. Descifren mesa por ahí. Entonces, la esencia humana, es decir, Sofía, tiene su correspondencia en esos aeones, en esas regiones y tiempos, ¿ok? Porque todo es relativo, multidimensionalmente hablando. Entonces, que esos espacios y regiones multidimensionales llamados aeones tengan regentes, arcontes, pues claro, como lo tiene cualquier pueblo, ¿no? Tiene su comisariado, etcétera, etcétera. Eso no está fuera de lo normal. Eso existe dentro de nosotros. Esos arcontes son leyes codificadas en nuestra vida y en nuestra forma de ser y en todos los niveles, que tenemos que aprender a decodificar, a comprender, a conquistar. Autorrealizarnos es por lo que se tiene que trabajar. Si nosotros no trabajamos por la autorrealización, no vamos a comprender nada.
¿Okay? ¿Por qué nos preocupa tanto saber de los arcontes y por qué no nos preocupa saber de los aeones? Es como quien dice, ok, me preocupa que la policía me siga, pero no me preocupa el por qué, ¿verdad? ¿Qué hice yo mal? ¿O qué leyes he violado para que me siga la ley? Si vemos cómo el ser humano está muy tunnel vision, nomás está fijo en lo que le conviene, pero no somos plenos en nuestra forma de pensar. Siempre discriminamos, siempre nos vamos por un lado o por el otro. Si nosotros entendemos lo que son los aeones, las regiones de tiempo y espacio multidimensionales, entonces los arcontes es un ingrediente natural. Viven dentro de nosotros mismos, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor en una explicación que él da sobre la pistisofía. Jesús habló de los arcontes. Fíjense esto. Cuando Jesús concluyó, dijo a sus discípulos: sucedió entonces que cuando el poder rostro de león vio que Pistisofía no había sido guiada fuera del caos, volvió con todas las otras emanaciones materiales de obstinado, y todas ellas oprimieron nuevamente a Pistisofía. Y ocurrió entonces, al sentirse oprimida, que ella gritó en sí misma su arrepentimiento. Estas emanaciones materiales de nosotros están ahí, son energías. El Maestro Jesús sabía de energía atómica, sabía moverse en esas regiones, créanme. Entonces, pero esas emanaciones son del obstinado, y ese obstinado está en todas las regiones de lo que uno es. Nuestra existencia no se limita nada más al planeta Tierra. La existencia en el planeta Tierra en un cuerpo como este que tenemos es solamente una parte de la manifestación del ser de la mónada en el universo. Solamente una fracción. No estamos completos, no somos totales, no somos perfectamente sincronizados con el ser. Somos una parte cortada, sacada fuera de la emancipación del ser. Somos un fragmento más en el universo, una chispa más en el universo, pero no somos el fuego verdadero del Logos, del Elohim, del andrógino divino en nuestro interior, lamentablemente. Entonces, ¿por qué nos molestamos y nos enojamos? Porque mis ideas no concuerdan con las ideas que tenemos de Dios. Es tiempo de cambiar, es tiempo de revolucionar el pensamiento humano e ir a la lucha, realmente descubrir la raíz, la verdad detrás de estas palabras. Esa es la función de la gnosis. El misterio existe y siempre existirá, todo depende de nosotros. Este poder, rostro de león, y el obstinado ego son dos fuerzas que castigan a la esencia, a Pistisofía. Necesitamos liberarnos de ambos. ¿Cómo nos liberamos de todo eso? Trabajando sobre nosotros mismos, procesando toda la alquimia dentro de nosotros, la fermentación. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la vida egoica que tenemos produce crisis emocionales, de cualquier tipo. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos en esas crisis emocionales? Gracias que las tenemos, porque en esas crisis se da la fermentación de lo que tiene que darse dentro de nosotros. El trabajo de la transmutación del plomo en oro, de la personalidad animal a la personalidad o a la esencia divina, es un proceso doloroso que no está exento de la fermentación y de la putrefacción y de la trituración alquímica y todos esos otros términos que se acuñan a lo mismo, que es el proceso de purificación del alma. Entonces, que existan los arcontes, que bueno, porque son regidores de esos aeones, pero el trabajo del ser humano es conquistarlos, es dominarlos prácticamente, es estar sobre ellos, pero solamente es posible de hacer eso aquel que logra la cristificación, porque el Cristo está más allá del bien y del mal, de las dos columnas, buenas y malas.
Los arcontes son los regentes de las regiones de las columnas, para decirlo de otra manera, más están dentro de nosotros. Pero nos dice el maestro Samael Aun Weor, y por eso es importante el trabajo de la autorrealización, dice: empero los arcontes también sufren los efectos del karma. Los regidores, los arcontes, trabajando en el caos, sufren lo indecible, quisieran ascender y lloran. En el camino esotérico, estoy hablando en clave, si ustedes lo siguen, va a llegar momentos en su vida que van a tener que llorar a solas, que van a querer ascender y no van a poder, que van a quererse liberar y no van a poder. Son los regidores trabajando en el caos, sufriendo lo indecible en ese trabajo por cambiar. Obviamente es necesario trabajar en el caos para tener derecho a subir al reino de la luz. Sofía no desea que las radiaciones del ego afecten a los arcontes, ¿verdad? Uno no quisiera hacer daño a los demás, que nuestras radiaciones negativas afecten a nadie, pero inconscientemente lo hacemos. Y eso es parte del trabajo que hay que hacer, hacernos conscientes de lo inconsciente. Entonces, queda claro una vez más, espero, lo que son los arcontes, los aeones, y si no, pues sigan preguntando y volvemos a hablar de eso más adelante, pero por ahora yo creo que es suficiente del tema. Y esto, como decíamos, relaciona muy bien al tema de demonios, es deos inversos. Es cuestión de conceptos, es cuestión de educación, es cuestión de abrir nuestra mente a lo nuevo, de no darle un significado mecánico a la palabra, sino de analizarlo y meditarlo. ¿Cómo podríamos nosotros avanzar en eso, no? Comprender a Dios. Usemos el término en forma convencional, porque eso es algo que todos manejamos, pero es Deus, es Quetzalcóatl, es el Logos, es el Demiurgo, es lo mismo. Nosotros, el maestro Samael Aun Weor nos comparte algo, nos dice, bueno, en vez de rezar la oración del Padre Nuestro a la carrera, meditemos en ella. Un Padre Nuestro bien orado, enfatiza, se hace en no menos de una hora. Una hora, uno sentado en meditación o acostado en la posición de la estrella de 5 puntas, piernas y brazos abiertos, en el piso, en la cama, donde quieras, pero sin moverte, sin parpadear, sin abrir los ojos, sin nada, por una hora completita. Rezando, orando el Padre Nuestro. ¿Saben que el Padre Nuestro tiene 7 pasos específicos? 7 peticiones. A lo mejor de eso podemos hablar en otra ocasión. Entonces, descifrar qué significa cada una de esas palabras, de esas oraciones, nos llevaría a otro nivel de comprensión de eso que es lo divinal. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay una resistencia muy intensa en lo inferior, porque no nos concentremos. O sea, lograr una concentración por una hora en la oración del Padre Nuestro no es cosa sencilla. Vas a necesitar entrenarte muy bien en la meditación, pero creo que es una herramienta maravillosa para que nosotros podamos entrar a otro nivel de comprensión sobre estos términos del Dios y el diablo, de los arcontes, de la ley, etcétera, etcétera. Temas que nos inquietan, indiscutiblemente, pero que no podemos avanzar si no entramos en lo práctico, a practicar eso que se llama el esoterismo, la sabiduría, la gnosis. El ego se siente con autoridad sobre Pista y Sofía. Hay agregados psicológicos dentro de nosotros que manifiestan autoridad sobre la pobre esencia y sobre los demás también. Esos serán castigados en su momento también, porque a los arcontes no se les escapa nada, porque como ellos tienen también el anhelo de trascender, de llegar al Padre, pues tienen que hostigar a las partes inferiores del ser para que se purifiquen. En otras palabras, el castigo, el dolor, es necesario para la purificación que tenemos que realizar nosotros mismos, porque si no hay purificación, no hay nada. Pero no olvidemos, no quitemos el dedo del renglón, ¿no? El ego es plural. El ego es en sí mismo
la suma de múltiples agregados psicológicos, psíquicos y humanos, viva personificación de los defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos. Entonces, una manera de empezar el trabajo por purificarnos, por comprender más, por avanzar, por salir de tanto dolor y amargura, es aplicando las claves de la gnosis, la autoobservación, el autodescubrimiento de los agregados psicológicos, de la pluralidad mental, de las crisis emocionales y poner orden en todo eso. Tomar la espada en mano, ¿no? Como verdadero caballero templario, y las damas también pueden hacerlo, y desarrollar esa voluntad de ser dueños de nosotros mismos, de ser fuertes y de no dejarnos llevar por las debilidades del mundo. El fuego, la tentación es fuego, y ahí es donde uno debe templarse. Muy bien, son las 9:40 ya de la noche, ya hablamos por 40 minutos. Voy a ver si tienen alguna pregunta y si no, para dar por terminado. A ver, saludos hasta Zacatecas, sí, cómo no. Excelente tema hoy, dices, estoy aprendiendo, dices Marta, y comprendiendo lo leído en los libros del maestro Samael, gracias. Sí, también es importante, les decía, que compartan con gente nueva, ¿sí?